Historia de Jacobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 27. Jesús confirma a sus apóstoles que Él es Hijo de Dios. La transfiguración del Señor. Le rogaba con intensidad a su Padre Celestial que sus discípulos verdaderos no se dejaran extraviar. Cuando los apóstoles fueron a verlo y lo hallaron orando, Él les preguntó: ¿Quién dicen las muchedumbres que soy? Le respondieron: algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros más Jeremías o uno de los profetas. Pero Jesús, inquiriendo respecto a la opinión de sus apóstoles, les preguntó: ¿pero ustedes quién dicen que soy? Pedro, lleno de fe, respondió sin dudar: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús, aprobando su respuesta, le dijo: Yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no la subyugarán. Así, Jesús expresó por primera vez el propósito divino de levantar a una congregación, la cual nunca será eliminada, y ni siquiera la muerte podría retener cautivos a sus miembros, pues éstos resucitarían en el cielo al fin de su carrera fiel en la tierra. Luego le dijo a Pedro: Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Con estas palabras, Jesús indicó a Pedro que él daría apertura a judíos, samaritanos y gentiles para el ingreso dentro de la congregación cristiana como coherederos engendrados por espíritu del reino celestial. Sin embargo, todos los apóstoles ejercerían igual labor pastoral dentro de la congregación, pues Cristo es su cabeza. Entonces, Jesús les dijo a sus apóstoles que padecería sufrimientos y muerte en Jerusalén de forma inevitable. Pedro, sin entender que su maestro resucitaría como un espíritu inmortal, lo llevó aparte y lo instó así: Sé bondadoso contigo mismo, Señor. Tú absolutamente no tendrás este destino. Volviéndole la espalda, Jesús le contestó: Ponte detrás de mí, Satanás. Me eres un tropiezo, porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. Entonces, dirigiéndose al resto de sus demás apóstoles, les dijo: Si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo. Porque el que quiera salvar su alma, la perderá, mas el que pierda su alma por causa de mí y de las buenas nuevas, la salvará. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando llegue en la gloria de su Padre con los santos ángeles. A la mañana siguiente, Jesús se puso a enseñarles a sus apóstoles, discípulos y la muchedumbre que los rodeaba, y les dijo: En verdad les digo que hay algunos de los que están en pie aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que primero vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchos trataron de discernir el significado de aquellas palabras, pero no lo lograban. Así, aproximadamente una semana después, Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a una montaña encumbrada. Como de hecho era ya la hora avanzada de la noche, sus discípulos estaban cargados de sueño, y mientras lo acompañaban, observaron cómo el Señor se puso a orar delante de ellos en voz baja, y comenzó a transfigurarse delante de ellos. Su rostro comenzó a brillar como el sol, y sus prendas de vestir comenzaron a expeler luz brillante. Los apóstoles se maravillaron ante aquella situación y vieron cómo dos figuras, en visión, representaron a Moisés y Elías en la gloria, y tras su resplandeciente aparecimiento comenzaron a hablar a Jesús acerca de su partida que había de ocurrirle en Jerusalén,
o sea, respecto a su propia muerte y posterior resurrección en la gloria celestial. Como los apóstoles estaban sumamente impresionados por lo que veían y oían, hasta Pedro comenzó a decir: «Señor, es excelente que estemos aquí. Si quieres, erigiré aquí 3 tiendas, una para ti y una para Moisés y una para Elías». Mientras Pedro hablaba estas cosas, una nube brillante los cubrió, y desde ésta salió la voz de Jehová diciendo: «Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Escúchenle». Al oír la voz, los discípulos cayeron sobre sus rostros. Pero Jesús les dijo: «Levántense y no teman». Cuando así lo hicieron, solo vieron a Jesús y la gloriosa visión quedó terminada. A la mañana siguiente bajaron de la montaña y Jesús les dijo a sus 3 apóstoles: «No digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre sea levantado de entre los muertos». Pero ellos le preguntaron respecto a Elías: «¿Por qué pues dicen los escribas que Elías tiene que venir primero?». Él les respondió: «Elías ya ha venido, y ellos no lo reconocieron». Así Jesús hizo referencia a Juan el Bautista, quien fue prefigurado por Elías el profeta, pues había preparado el camino para recibir a Cristo, tal como Elías lo hizo para Eliseo. La visión fue una vista por anticipado de la gloria de Cristo en el reino. Así Jesús cumplió su promesa de que algunos de sus discípulos verían al Hijo del Hombre viniendo en el poder y la gloria de Cristo antes de que muriesen. A diferencia de los inicuos fariseos que solicitaron del Cristo una señal para probar su autoridad y no la recibieron, tan solo la recibieron sus leales discípulos. Así solo ellos serían capaces de percibir con claridad la llegada de la presencia de Cristo y la proximidad del reino celestial. Los otros apóstoles que no estuvieron con Jesús en la transfiguración se metieron en dificultades. Cuando al fin Jesús y los 3 se acercaron al resto, notaron que algo andaba mal, pues una muchedumbre los rodeaba junto a algunos miembros de los escribas disputando con fiereza.